Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos vosotros por la invitación que me han hecho en esta noche, en la que vamos a estar compartiendo una reflexión que creo que es muy importante que tengamos en cuenta lo que vamos a decir en el día de hoy. Esta reflexión se titula o la he titulado Jóvenes Saludables. Y la he titulado así porque realmente ese es el deseo de un Dios de amor, del Dios que nos creó, del Dios que nos sostiene, del Dios que nos redimió. Él quiere que todo el mundo sea saludable, incluyendo a los jóvenes. Fíjense que eso no es algo que digo yo. En tercera de Juan 1:2, en el Nuevo Testamento, él hace una declaración de amor bellísima para todos nosotros, incluyendo a los jóvenes. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es palabra de Dios. Sin embargo, puede parecer una paradoja que teniendo nuestro Dios, nuestro Creador, ese deseo tan ferviente, tan lindo, tan esperanzador, es, es como una paradoja ver que a nuestro alrededor hay a día de hoy muchísima gente enferma y también que lamentablemente cada vez las personas se enferman a edades más jóvenes. Podríamos decir, ¿será que Dios falló? ¿Será que ese deseo ya no es para estos tiempos? ¿Será que caducó ese deseo especial que tiene para nosotros? La respuesta es de ninguna manera, porque Dios no cambia. Él es el mismo o fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. El problema está en que existe lo que se llama la ley de causa y efecto. Y esa ley es una ley universal que está perfectamente identificada en la Biblia. Gálatas 6:7 nos dice así, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Esa es la ley de causa y efecto. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esta ley de causa y efecto con el tema de hoy que ella dijo que se titula Jóvenes Saludables? Pues tiene una relación directamente proporcional. ¿Saben por qué? Pues porque Dios, nuestro creador, nos creó de una manera concreta y puso a nuestro alrededor una serie de leyes que son las que garantizan, siempre y cuando estas leyes se obedezcan, que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione correctamente. Mientras más cerca estemos del cumplimiento de esas leyes que él puso para nuestro perfecto funcionamiento, mejor vamos a funcionar. Y he mencionado la palabra cuerpo, pero en realidad nosotros como seres humanos podemos decir que somos seres que hemos sido constituidos en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de forma irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que tenemos tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. No se pueden separar. Todo lo que yo hago, por ejemplo, en el plano físico, tiene una repercusión a nivel espiritual. Todo lo que yo hago en el plano mental, o sea, toda la información que yo permito que entre a mi cerebro, me va a afectar también físicamente. Ya les decía, mientras más cerca estemos del cumplimiento de esas leyes, que ahora hablaremos de ellas, que el Señor estableció para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo funcione bien, mejor será nuestra vida y más completamente se va a poder, digamos que cumplir ese deseo del Señor que ya hemos visto en la Biblia en tercera de Juan 1:2, donde él dice que quiere que tengamos salud y que la tengamos también en abundancia. Miren, vamos a hacer un poquito, vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo estamos constituidos, cómo Dios nos hizo. Hay una cita que está en el Espíritu de Profecía que fue escrita por la mensajera del Señor Elena G. de White, donde ella refiere que es muy importante que nosotros nos instruyamos en todas aquellas materias que puedan ser de beneficio para nuestro crecimiento. Pero ella dice lo siguiente, la fisiología y la higiene debe estar en la base de todo proceso educativo. ¿Qué cosa es la fisiología? La fisiología es la ciencia que define cómo somos y cómo funcionamos. Y la higiene es la ciencia que tiene que ver
con la prevención de las enfermedades. ¿Por qué es tan importante conocer estas dos ciencias? Pues porque se sabe perfectamente que debido a la entrada del pecado al mundo, vivimos en un entorno que está absolutamente corrompido a todo nivel, incluyendo la salud de los seres humanos. Dios sabía que a estas alturas de la historia de la humanidad, todos nosotros, incluyendo nuestros jóvenes, de una forma u otra, íbamos a estar enfermos. Y Dios dijo que nosotros deberíamos conocer nuestro funcionamiento para entonces emprender acciones a favor de ese buen funcionamiento. Por eso la fisiología y la higiene deben estar en la base de todo proceso educativo. Ahora ustedes se dirán, ¿qué quiere decir ella con esto? ¿Tenemos que irnos a la universidad a hacernos médicos, a hacernos nutriólogos? No, de ninguna manera. El conocimiento de la fisiología y la higiene debe ser desde el punto de vista no científico, sino práctico. Aquellos que elijan esas carreras como profesión, por supuesto, que tienen que profundizar en ese conocimiento, pero de manera general, todos nosotros a nivel práctico tenemos que saber cómo somos, cómo funcionamos y saber acerca de todo lo que tenga que ver con el higienismo, que es la ciencia curativa de Dios. Dios nos constituyó de la siguiente manera. Tenemos aproximadamente como promedio 75 millones de células, todos nosotros, incluyendo a los jóvenes. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todo ese conjunto da lugar al cuerpo humano. Es decir, las células son como el soporte de toda nuestra estructura. Pues bien, para que las células puedan funcionar bien y darle salud a todos nuestros órganos, recordemos que estamos hablando de jóvenes saludables, que Dios quiere jóvenes saludables, pero que eso en realidad no se está viendo así. Para que las células puedan realizar sus funciones y darnos la salud que todos necesitamos, necesitan hacer 4 tareas fundamentales. Necesitan nutrirse, necesitan además oxigenarse, necesitan hidratarse y necesitan limpiarse. Dios nos constituyó como si fuésemos una enorme pecera. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es como una enorme pecera. Dentro de ella, dentro de esa pecera, hay muchísima agua. Aproximadamente un 70% de nuestro organismo es agua. Y es curioso comprobar, cuando estudiamos el cuerpo humano, que el Señor permitió que tuviésemos tanta agua dentro de nosotros porque esas células constantemente están realizando funciones metabólicas para sostenernos la vida, y esas funciones generan mucho calor. Si no hubiese puesto Dios las células dentro de un medio acuoso, literalmente nos quemaríamos debido al desprendimiento de calor que esas células tienen constantemente como resultado del trabajo que realizan a través de sus funciones metabólicas. Así es como el Señor, a grandes rasgos, nos constituyó. Para que esta piscina, que es el cuerpo humano, funcione bien, para que esta piscina o esta pecera, que es el cuerpo humano, tenga la calidad suficiente para garantizar el trabajo de las células, no puede haber suciedad, demasiadas impurezas dentro de nosotros. ¿De qué manera yo puedo mantener mi piscina limpia para que podamos ser saludables, las personas adultas y los jóvenes? Pues cumpliendo las leyes de la salud. Porque si yo incumplo las leyes de la salud, entonces, debido a una actividad antifisiológica que no tiene fundamento en la naturaleza, yo voy a empezar a introducir demasiadas impurezas dentro de mi cuerpo, mucha más que aquella que los órganos de limpieza que tenemos de manera natural están capacitados para limpiar. O sea, entra más basura de la que los órganos de limpieza pueden sacar. ¿Cuáles son los órganos de limpieza fundamentales que Dios creó en nosotros? El colon, los riñones, los pulmones, la piel y el hígado. Las leyes de la salud, hay muchas leyes de la salud. Las que más se conocen, yo voy a mencionar algunas de ellas, las que más se conocen son las siguientes. Por ejemplo, la confianza en Dios. Ese es fundamental. Cuando yo no confío en Dios, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un mundo sumamente hostil, entonces empiezo a padecer ansiedad, depresión, nerviosismo. Como resultado, y como si fuese o en forma de un mecanismo de defensa, el organismo, para mantenerse bien y no entrar, digamos, en shock en el medio de esa situación que se está viviendo, estresante, por ejemplo, empieza a generar
una serie de sustancias que cuando se elaboran dentro del organismo en demasía, empiezan a llenar el cuerpo por dentro de basura. De una basura interna que a día de hoy conocemos como ácidos. Esos ácidos no solo nos ensucian, sino también que también corrompen los nutrientes, porque los ácidos, como bien dice la palabra, tienen naturaleza ácida, y valga la redundancia, y los ácidos corroen todo, los tejidos y los nutrientes. ¿Creen ustedes que en esas condiciones vamos a poder funcionar bien? Pues por supuesto que no. Pues bien, el incumplimiento de esa ley de la salud, que es la confianza en Dios, puede llevar a enfermar. Esa es una ley de las tantas que Dios ha creado. ¿Qué otra ley podemos poner? Por ejemplo, respirar aire puro. Es imposible respirar aire puro en las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues porque el aire está contaminado. No vamos a extraer de ahí un oxígeno de calidad, que es el oxígeno o el tipo de oxígeno que necesitan las células para poder oxigenarse y para poder realizar sus funciones. El oxígeno es básico para nosotros. Pues no, en las grandes ciudades es imposible encontrar eso. Por eso si ustedes viven, por ejemplo, en las grandes ciudades, es importante cada vez que puedan que sean unas escapadas al campo, al mar, a las montañas, al lado de cataratas, donde el aire está cargado de un oxígeno de calidad. Si yo no respiro ese aire de calidad, a las células le va a faltar oxígeno y como consecuencia se va a empezar mi organismo a ensuciarse por dentro y voy a terminar enfermo o enferma. Otra ley de la salud, beber agua o en todo caso alimentos que sean ricos en agua, como es el caso de las frutas y las verduras. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, ya se los comenté, está constituido por aproximadamente un 70% de agua. El agua es el mejor líquido para limpiar los tejidos. Dios no nos dejó para beber ni Coca-Cola, ni Pepsi-Cola, ni Red Bull, ni ninguna bebida energética. Yo les invito, aunque ahora vamos a hablar del tema de la nutrición, a que cada vez que ustedes vayan a comprar una de esas bebidas energéticas, se detengan un momentito, miren la lata o el envase donde está y lean los ingredientes. Se van a dar cuenta de dos cosas. Los nombres son sumamente largos y además son impronunciables. Siempre digo que es como si estuviesen escritos en lenguaje de extraterrestres. ¿Por qué pasa eso? Pues porque esas aguas negras son en realidad, o aguas de otros colores, pero en realidad todos esos refrescos industriales no son más que una mezcla de químicos que son absolutamente contrarios al buen funcionamiento de las células. Por lo tanto, si yo empiezo a tomar esos refrescos en vez de tomar agua, más tarde o más temprano voy a empezar a padecer problemas de salud. Lamentablemente los jóvenes cada vez más beben esas bebidas industriales, esas bebidas artificiales, que están cargadas, entre otras cosas, de azúcares, de azúcar refinado, que es enemiga de las células. Pues eso es un gran problema. Otra de las leyes de la salud que debemos respetar para poder mantenernos sanos y para que ustedes puedan seguir siendo jóvenes saludables es la alimentación, la nutrición. Dios ha dejado para nuestro sostenimiento 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos o semillas oleaginosas. ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos dejó esos 5 grupos de alimentos? Pues lo dice en el libro de los comienzos, en el Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Ahí están esos, 3:28, ahí están esos grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Cuando yo me alejo de esos grupos de alimentos que el Señor dejó y empiezo a comer, por ejemplo, productos de origen animal, ya sean carnes rojas, blancas o carnes marinas, como los pescados, empiezo a comer, por ejemplo, montones de lácteos, leche animal y sus derivados, yogures, quesos, todos esos productos de origen animal. Cuando empiezo a comer incluso huevos, que la mayor parte de ellos vienen de granjas industriales y están cargados de químicos, de hormonas, de antibióticos. Cuando empiezo a comer eso, muchísimo de todo eso. Además,
si aunque coma productos de la tierra, como los que están incluidos en los 5 grupos de alimentos que les dejé, pero resulta que estos son refinados, como es el caso del plan blanco, del arroz blanco, de las harinas blancas, que vienen de cereales refinados, entonces más tarde o más temprano voy a empezar a tener problemas, porque esos elementos no es lo que Dios diseñó para el buen funcionamiento del cuerpo. Él dejó esos 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos o semillas oleaginosas. Esos alimentos combinados de manera correcta y en las cantidades adecuadas y preparados de la mejor manera, tienen en sí mismos y nos aportan todos los elementos nutricionales que necesitamos para sostener la vida. Mientras más cerca estemos de ese plan de alimentación, más sanos estaremos. Otra de la salud, por ejemplo, es el descansar. Hay que hacer ejercicio, que es una ley de salud, pero también descansar. ¿Por qué hay que hacer ejercicio? Pues porque fuimos concebidos para el movimiento. En estos tiempos modernos, por ejemplo, muchas veces los niños piensan que están jugando porque están sentados delante de su computadora o con el teléfono o con la tablet haciendo los típicos jueguitos electrónicos. Pero eso no es jugar, en realidad. Eso no te lleva a ejercitar correctamente ni la mente ni el cuerpo. Tenemos que volver a hacer lo que hacíamos, por ejemplo, las personas de mi generación cuando éramos jóvenes y cuando éramos niños. Correr, subirnos a árboles, no sé, hacer ese tipo de actividad física que nos va realmente a llenar de vida. Y sobre todo al aire libre, porque los gimnasios tienen su lugar, pero desen cuenta, y eso se lo digo porque a muchos jóvenes les gusta ir al gimnasio. El gimnasio puede tener su lugar si hay, por ejemplo, un clima extremo, pues es pesado, si está nevando, salir a hacer ejercicio fuera. Para esos momentos puntuales sí, pero tengan en cuenta que un gimnasio no es más que un local cerrado donde la gente va a hacer ejercicio, suda muchísimo como consecuencia de esos ejercicios y lo que se suda es toxicidad que sale a través de los poros. Pues aunque pongan los mejores sistemas de reciclado de aire o para filtrar el aire, siempre cuando se está en un gimnasio a puertas cerradas, porque suelen tener o aire acondicionado o calefacción, todos están respirando las toxinas de todo. Por lo tanto, si se puede elegir y si están las condiciones adecuadas para ello, es mejor hacer ejercicio al aire libre que en un gimnasio. Tenemos que hacer ejercicio no tanto pensando en el ego, ¿no? De tener músculo. Ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es darle salud a nuestro cuerpo. Hay que ejercitarse porque cuando los músculos no se ejercitan, lamentablemente se atrofian. O sea, cuando se atrofian quiere decir que pierden elasticidad, que pierden juventud, que pierden vida. Y eso va en contra de la salud que todos deseamos tener, incluyendo los jóvenes de hoy. Pero les decía que además hay que hacer ejercicio, pero también hay que descansar, porque Dios hizo el día para laborar y la noche para descansar. Y debemos descansar a horas tempranas. Debemos irnos a la cama a más tardar a las 10 de la noche. ¿Por qué debemos descansar de esta manera? Para mantenernos saludables. Recordemos que estamos mencionando una serie de leyes que el Señor creó para que esa promesa o ese deseo que manifestó en 3 de Juan 1:2, que se lo repito, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para que eso se cumpla, el Señor dejó una serie de leyes y las estamos mencionando. Hemos hablado de los ejercicios, pero ahora vamos a hablar del descanso. Yo necesito descansar a horas tempranas y las horas adecuadas. ¿Por qué? Pues porque es durante las horas de descanso cuando el cuerpo se repara de todos los desgastes que sufre como consecuencia del propio trabajo cotidiano. Si yo no duermo a horas tempranas, el cuerpo no va a fabricar, por ejemplo, moléculas extras de proteínas que son las que ayudan en ese proceso de reparación. Durante las horas de sueño, les pongo un ejemplo más, es cuando los niños duermen. Entonces, si no se descansa como se debería, no solo se afecta la salud del cuerpo, sino también incluso la salud de la mente. Porque cuando nos levantamos en la mañana, después de estar trasnochados, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos aletargados, se nos afecta la concentración, la capacidad de aprendizaje, se nos afecta la mente. Entonces vamos a la escuela
en esas condiciones para aquellos que están, por ejemplo, en la universidad y le cuesta más asimilar las materias porque el cerebro no ha descansado lo suficiente. Otra de las leyes de la salud es, además, por ejemplo, tomar el sol. ¿Saben? Ahora que estamos viviendo en tiempos de enfermedad severo, tanto el tomar el sol como además, por ejemplo, respirar aire puro es fundamental. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque son agentes antigermicidas, es decir, matan a los gérmenes. No solo deberíamos ventilar las casas y solearlas, sino nosotros mismos ponernos al sol. Eso es muy importante. Eso sí, hay que tomar el sol de manera inteligente. Otra de las leyes de la salud que deberíamos tener en cuenta es la temperancia. Temperancia quiere decir abstenerse de todo lo malo y tomar lo bueno moderadamente. Eso es importantísimo, porque cuando lo bueno se lleva al extremo, también se convierte en malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esto? Buscar el equilibrio. Equilibrio en todas las cosas. Me abstengo de lo malo y aquello que es bueno. No solo me refiero a la comida, por ejemplo, el trabajar, el hacer ejercicio. Pues eso hay que hacerlo de manera moderada, porque si se lleva al extremo, también se convierte en malo. Eso es lo que quiere decir temperancia. Estas leyes de la salud, el Señor las ha dejado ahí. Les estoy un poco resumiendo por el tiempo, no nos podemos extender demasiado, pero les estoy dando estas pinceladas de información para incitarlos a ustedes a la investigación, porque les decía, perdón, al principio de la presentación, que estamos viviendo en momentos complicados. Hay muchas enfermedades y no solo me refiero a la enfermedad infecciosa que debido a la cantidad de personas que han caído como víctimas de esta enfermedad, que ya sabemos que estamos padeciendo, tiene ya dimensiones de pandemia, sabemos a lo que nos refiero, a lo que me estoy refiriendo. No solo hay enfermedades infecciosas, hay enfermedades de todo tipo. Miren, el cáncer, la obesidad, la osteoporosis, los problemas que tienen que ver con la percepción del mundo exterior, como ansiedad, como depresión, todos esos son pandemias. El síndrome metabólico, los problemas de huesos, artritis, todo eso son pandemias. Tienen esas dimensiones porque hay muchas personas enfermas. Y les decía también hace un ratito que cada vez estas enfermedades que antes empezaban a padecerlo solamente los adultos, cada vez más personas las están padeciendo a edades más tempranas, alcanzando las edades que a día de hoy ustedes tienen. Hay muchísimos jóvenes con problemas severos de salud. Aquí en los Estados Unidos se afirman, las estadísticas afirman, por ejemplo, que 2 de cada 3 jóvenes en este país tienen ya problemas de estrías en las arterias, lo cual quiere decir que van a padecer, lamentablemente, más tarde o más temprano, de problemas cardiovasculares, cardio o cerebrovasculares. Entonces, eso nos está diciendo que algo estamos haciendo que no es correcto. Y lo que estamos haciendo que no es correcto es que estamos desatendiendo estas leyes de salud que Dios las dejó desde el principio de los tiempos, no porque fuera un Dios dictador que quisiera privarnos de aquello que nos gusta hacer, ni mucho menos, sino porque es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos creó y que sabe perfectamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer para funcionar correctamente. Y porque es un Dios que quiere ayudarnos para que de alguna manera podamos blindarnos de todas estas enfermedades que a día de hoy tantas y tanta gente están padeciendo. Fíjense que el Señor nos bendijo a nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día de manera especial con un poderoso mensaje que, aunque es bíblico y fue dado para todo el mundo, de alguna forma nos ha hecho a nosotros como iglesia depositarios de este mensaje y nos los ha dado para que lo levantemos. Este mensaje se llama Reforma Pro Salud o mensaje de salud. Es un mensaje sumamente actual, sumamente necesario. Es un mensaje que necesitamos conocer y que necesitamos practicar. ¿Por qué? Pues porque nos puede ayudar a minimizar el sufrimiento, porque nos puede ayudar a evadir todos los males que a día de hoy tantas y tantas personas están padeciendo. Aunque el mensaje de salud es un mensaje bíblico, es un mensaje eterno y es un mensaje que viene
de un Dios de amor, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros, lamentablemente es un mensaje profundamente impopular. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque trae consigo la necesidad de que renunciemos a prácticas que, aunque sabemos que no son correctas, no estamos dispuestos a abandonar. Y al final, los grandes perjudicados somos nosotros. Miren, en los últimos tiempos han muerto montones de hermanos cristianos en nuestras iglesias. Hemos pasado 2 años difíciles, todos nosotros, aunque no nos haya tocado directamente en la familia, todos y todas conocemos a alguien que haya fallecido debido a lo que está haciendo esta pandemia. Pero resulta que nuestro Dios creador, desde el principio de los tiempos, dejó algo que se llama sistema inmunológico y lo dejó ahí para que ustedes y yo pudiéramos vivir de la mejor manera aún en medio de una pandemia. El problema no es infectarse, es como si fuese, digamos, una gripe. Vamos a hacer un paralelismo. El problema no es caer con una infección, que alguien me contagie. El problema es tener un sistema inmunológico tan debilitado que mi cuerpo no sea capaz de defenderme de esa agresión, de ese agente que ya sabemos que es tan invasivo, tan profundamente destructivo. ¿Y por qué el sistema inmunológico de la mayor parte de la gente está down? ¿Por qué está tan bajo? Pues porque la gente, de manera libre, porque el Señor nos da todo esto, pero no nos obliga a cumplirlo, pues han decidido vivir divorciados de estas leyes naturales, que son las que nos van a ayudar, entre otras cosas, a tener un sistema inmunológico fuerte. Les voy a poner un ejemplo para poner esto en perspectiva, para que ustedes entiendan hasta qué punto esto puede ser grave y perjudicial para nosotros. Miren, cuando empezó la pandemia, ya sabemos que hubo en algunos lugares y de algunos productos hubo cierta escasez. Había una situación de alarma porque la gente entró en pánico y empezaron a hacer acopios de alimentos. Entonces usted iba a los mercados de este país, por ejemplo, supongo que en otros habrá pasado lo mismo, yo vivo en los Estados Unidos, y entonces se encontraba estanterías enteras vacías. La gente se llevaban las cosas a casa por cajas porque tenían miedo de que hubiese un parón a nivel de producción de escala, o sea, a nivel mundial, y quedarse sin determinados productos a nivel de alimentos. Pero cuando usted va a estas estanterías y usted analiza qué cosa es lo que la gente se estaba llevando por caja a casa, usted veía que eran las carnes, los huevos, las mantequillas, las grasas dañinas, el arroz blanco, la pasta blanca, las pizzas, los helados Cortina. O sea, se llevaban todo aquello que hace que el sistema inmunológico esté down, que el sistema inmunológico esté bajo. Entonces después llegamos a pensar que cubriéndonos la boca, cosa que tiene su lugar, por supuesto que es importante para evitar contagios, o manteniendo la distancia social, íbamos a poder solventar este problema de pandemia. Pero lo cierto es que llevamos 2 años cubriéndonos y manteniendo distancia y el problema no se para. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque esas medidas, aunque insisto, tienen su lugar y es importante respetarlas en determinados contextos, no son la solución a nuestro problema. Lo único que hacen es evitar el colapso de los sistemas de salud, pero no solucionan el hecho de que haya una pandemia, porque la solución de ese problema está en el fortalecimiento del sistema inmunológico que el Señor ha dejado para que usted y yo podamos estar con la mejor vacuna que existe en el universo, con esa que Dios puso dentro de nosotros desde el principio de los tiempos. Ese sistema inmunológico únicamente va a funcionar de la mejor forma, va a ser un sistema inmunológico inteligente, capaz, fortalecido, si nosotros respetamos esas leyes de salud, de las cuales les mencioné algunas de ellas hace un momentito. Es la ley de causa y efecto. Recordemos lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que, para concluir esta reflexión, les quiero recordar lo siguiente. Recordemos que se ha titulado Jóvenes Saludables y es el deseo de Dios que haya en este planeta un ejército de jóvenes saludables y que nuestros jóvenes cristianos, sean jóvenes saludables. ¿Saben ustedes por qué? No solo para que puedan vivir vidas plenas aquí y ahora,
sino para que también puedan ser instrumentos poderosos de Dios para poder cumplir nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? La predicación del evangelio. Es muy difícil si nosotros caemos bajo el yugo de cualquier tipo de enfermedad que podamos desempeñarnos como Dios espera. Por supuesto que se puede trabajar para Dios aún estando enfermo o enferma, pero si merman esas capacidades, si merman esa energía vital que Dios quiere que ustedes y yo tengamos, pues es lógico que no vamos a poder afrontar nuestras responsabilidades cargados de toda esa fuerza que necesitamos para poder predicar el evangelio en un tiempo como este. Así que yo termino haciendo un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que están viendo esta presentación, pero especialmente ustedes, los jóvenes, porque esta conferencia o esta reflexión está especialmente dedicada a ustedes. Vivamos respetando ese Dios de amor. Cuando tengamos deseos de comer cosas que ya sabemos que son dañinas porque no son naturales, porque no forman parte de esos alimentos que el Señor dejó para nuestro buen funcionamiento, no veamos a eso que tanto nos gusta como comida, veámoslos como enemigos, como armamento que que Satanás, el enemigo de todo lo bueno, ha puesto ahí para debilitar su cuerpo, su espíritu, su mente. Cuando empecemos a verlo así, cuando empecemos a poner estos fundamentos en nuestros sistemas de pensamiento, entonces vamos a poder tener sistemas inmunológicos fuertes. Vamos a poder esquivar hasta donde sea posible las enfermedades de estos tiempos, porque también es importante matizar que aún cumpliendo las leyes de la salud podemos enfermarnos porque hay demasiada agresión alrededor nuestro. Pero si ese es el caso, vamos a estar en una situación de obediencia ante Dios para que Dios pueda obrar en nuestra vida conforme a su voluntad de la mejor manera. Siempre respetando y obedeciendo a Dios se gana. Nunca, nunca, nunca se pierde. Hagamos caso de lo que el Señor ha dicho, porque vivimos en tiempos muy complicados. Ya sabemos que Cristo está a las puertas y Cristo viene porque esto está malo. En todo sentido está malo y se va a poder peor. Eso es bíblico. Perdón, pero no tenemos que vivir con miedo ni mucho menos. El evangelio son buenas nuevas, es un mensaje de esperanza. Ahí tenemos el Salmo 23, ahí tenemos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas son poderosas promesas de Dios. ¿Pero qué quiere decir habitar al abrigo del Altísimo? Vivir una vida de obediencia a Dios, de obediencia a ese Creador que quiere lo mejor para todos nosotros. Termino diciendo lo siguiente: cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. Que el Señor los bendiga a todos. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas